El Córdoba Federal te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, Buen la día. verdad. Bueno, una nota interesante porque se ha como develado o has escrito un poco el pergamino de lo que significa lo que va a realizar el ex gobernador Juan Schiaretti con todo lo que la palabra no sé si se especulaba o se generaba un tiempo, ¿no? De letargo para saber qué iba a pasar de aquí en adelante. Bueno, a ver, no sé si se devela todo, pero bueno, son, digamos, los factores que están sobre la mesa y que de alguna forma inciden mucho o pueden incidir mucho en lo que va a ser la decisión final de Juan Schiaretti, que es una de las grandes incógnitas de esta elección, porque, recordémonos, no hace falta decirlo, fue 3 veces gobernador de Córdoba, digamos, llegó a un nivel muy alto en la política, y una candidatura a diputado nacional es una candidatura menor para alguien como Juan Schiaretti, eso es obvio, pero también es cierto que en su equipo, en lo que se llama la mesa chica, siempre se dice que, aunque es una candidatura menor, solamente Schiaretti volvería a ser candidato si hay algo en el camino, un proyecto superador. Bueno, empiezan a darse muchas condiciones que de alguna manera avalan eso, sin que podamos afirmar aún que Schiaretti va a ser el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba o Hacemos por Nuestro País, que va a ser un poco el sello nacional que va a tener Schiaretti, ¿no? Pero bueno, sí, se han combinado un montón de factores. Uno es la detención de Cristina Fernández, otro es el propio gobierno de Juan Schiaretti, otro es la debacle de Mauricio Macri, y otro es el propio Juan Schiaretti y toda la presión que hay sobre él de sus principales socios en este armado, que le dicen: che, no podés ser vos el padrino, el mecenas de una lista, de un proyecto como el que estamos armando, sin ser candidato. Así que bueno, ese es un poco el escenario en el que analizamos que hay muchas condiciones para que Schiaretti sea candidato finalmente. Y esto obviamente, como lo escribís ahí, digamos, dejando un asiento contable que para no arriesgar nada de lo que significaría la reelección del propio gobernador actual, de Martín Yarlora, ¿no? En función de este objetivo aún mayor que el que estás describiendo, ¿no? Bueno, claro, claro, para el peronismo de Córdoba siempre es innegociable, y siempre es el norte garantizar la provincia. En eso hay muchos factores para analizar, Patricio. El primero de ellos, te diría, es el cronograma electoral de Córdoba. Posiblemente elijamos al próximo gobernador de Córdoba, es increíble, pero ya se está hablando de eso. El próximo, posiblemente la fecha de las elecciones provinciales sean en marzo del 2027. Mirá, Es mirá, mirá. decir, un turno electoral muy despegado de lo nacional, eh, para el cual falta un año y medio más o menos, o va a faltar en las elecciones de octubre un año y medio, eh, y donde vamos a tener una campaña en el verano, Claro. un cierre de listas en enero, digo, para un poco ver lo complejo que va a ser. Y se suma el cambio, Entonces, y se suma también al cambio de época, ¿no? Porque es un cambio de época, ¿no? De la política también, con esto que me decís, ¿no? Una campaña en verano, un cierre de listas en enero, una elección de gobierno en marzo, digamos, todo está despegado de todo, me parece, porque la misma sociedad está despegada de cuestiones centrales, ¿no? claro, muy lejos de la elección presidencial de octubre, donde se supone que Milei iría por la reelección, dependerá de un montón de factores, obvio, como siempre. Eh, pero digo, eh, y el otro gran desvelo que tiene el peronismo de Córdoba es que no se vuelva a armar un esquema opositor como el que se armó en el 2021 con Juntos por el Cambio, Y donde Luis Juez y Rodrigo de Loredo estén juntos. claro, eso Ese es sería, claro, el otro desvelo que tiene el peronismo, ¿no? quienes arman el roadbook, digamos, la hoja de ruta de lo que vos nos estás contando, significa que van viendo cada perfil que tiene esto como en el plano político lo analizan como lo fino, ¿no? Hilando finito de todo lo que puede llegar a Cam- pasar o suceder, ¿no? ¿Cómo te va, Juan Manuel? Mariano Luján te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, te va? Mariano. ¿Cómo estás? Bien, hablando, yo te escucho hablando sobre la candidatura de Schiaretti y digo,
si el frente opositor que puede tener el gobierno de Yarlora vuelve a armarse una candidatura de cara a lo que puede pasar en las elecciones legislativas con la Libertad Avanza en Córdoba, y que el gobierno nacional pueda poner todas sus fichas a un Luis Juez y a un Rodrigo Loredo en la provincia, en este frente electoral que podría llegar a darse, el gobierno de Yarlora tiene que hacer una jugada realmente de ajedrez. Hoy no parecen estar dadas las condiciones para que haya un frente electoral de Luis Juez y Rodrigo de Loredo en el marco o bajo el sello de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Bueno, porque hay acuerdos en marcha, obviamente, pero hay un dato que es muy importante y que también hay que tomar en cuenta. Toda la pata mediática de la Libertad Avanza, con Fantino a la cabeza, estuvo diciendo la semana pasada, lo dijo el propio Fantino en su streaming en Neura, cuando dijo, perdón Luis Juez, pero yo creo que en Córdoba la Libertad Avanza tiene que ir con los puros. Es decir, y sí, que lo nombró Bornoroni, sí. Se está conformando claro, sí, a Bornoroni, a Mogueta, bueno, hay toda una disputa. Obviamente el peronismo de Córdoba lo prefiere a Mogueta como candidato, ¿no? Como primer candidato. Pero bueno, hay toda una batalla interna en la Libertad Avanza por ver quién ocupa esa candidatura. Pero digo, me parece que se está armando en la Libertad Avanza una lista para ir con lo que se llaman los puros, es decir, con gente que no venga ni del radicalismo ni en el caso después del propio Frente Cívico. Me parece también que Juelo tiene claro eso y está pensando en un acuerdo más para el 2027 con la Libertad Avanza que en esta elección. Por eso creo que hay muchas condiciones para que Schiaretti pueda ser un candidato importante que se arrime a los 30 puntos, que sería meter 3 diputados nacionales. Hay que recordar que Schiaretti ya tiene 3 diputados nacionales propios, lo que llevaría a tener el peronismo de Córdoba 6 diputados nacionales sobre 18, es un montón, es un número que nunca ha tenido el peronismo de Córdoba, y que haciendo buenas elecciones en algunos distritos, particularmente Santa Fe, donde, recordemos, hay 2 diputados nacionales de Santa Fe que pertenecen al esquema de Juan Schiaretti, que son los socialistas, Mónica Fein, que debe renovar su banca, y Esteban Paulón, que todavía tiene mandato 2 años más otras provincias donde le fue bien Schiaretti en la elección presidencial, Tierra del Fuego, La Rioja, está San Luis también importante, porque en San Luis hay un acuerdo con Rodríguez A. Digo, puede armar un conglomerado de 9, 10 diputados propios que serían muy interesantes para el peronismo nacional, que va a quedarse posiblemente sin un liderazgo claro en los próximos meses cuando se termine de decantar la detención de Cristina y el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. O sea, en definitiva, yo vuelvo a decir algo y cierro con esto, Juan Manuel. Creo que va a haber un año muy intenso para nosotros y quienes, en este caso como vos, analizás la política desde el punto de vista como la nota que hiciste el día de ayer, que fue muy interesante, digo, para que la sociedad también empiece a entender que es tal vez lo que deja muchas veces rezagado, ¿no? No entiende, y me parece que con todo este cambio de época de la política, por la cual Milei llegó también a la presidencia, la gente está muy interesada en conocer cómo es el trabajo de estructura de la política. A mí me parece eso, ¿no? Porque hay cada vez gente que no estaba al tanto y ahora sí escucha y trata de... Se va a empezar a acelerar este proceso de metamorfosis. Mira, históricamente la gente, más allá de que no esté interesada en la política, en los periodos de ventana, digamos, en el momento de la elección, quiere votar algo que lo represente. Algo que represente sus valores, sus expectativas, sus sueños. Muchísima gente va a votar por la Libertad Avanza, obviamente muchísima gente. Posiblemente la Libertad Avanza gane la elección nacional porque cree que este es el camino de baja inflación y no sé, de poder comprar cosas en el exterior, sobre todo las clases, el consumo de la clase alta viene muy bien, pero no pasa lo mismo en las clases bajas, ¿no? Entonces digo, pero bueno, mucha gente va a votar por la Libertad Avanza, pero no toda la gente va a votar por la Libertad Avanza. Claro. Entonces hay que construir, en cada elección se construye el arca para cargar los votitos que te hacen falta para proponer un país, un proyecto de país. Bueno,
En ese marco, bueno, con Juntos por el Cambio ya muy diluido, porque una buena parte fue absorbido por La Libertad Avanza y otra parte no encuentra el rumbo. Bueno, lo de Schiaretti, el peronismo nacional en crisis y sin Cristina candidata, ni candidata por los próximos años, posiblemente nunca más sea candidata Cristina, salvo que haya un indulto presidencial. Bueno, digo, en ese horizonte lo de Schiaretti aparece como algo interesante para un peronismo y para otros sectores como los socialistas, etcétera, que no ven que el modelo de Milei sea el modelo adecuado para este país. Y bueno, eso es un poco lo que también hay que analizar, más allá de que si gana o pierde una elección, es cómo se construye un proyecto político hacia el 2027. La verdad, como siempre, preguntarte si también estás en el streaming de La Voz, Juan Manuel, o estás solamente... No, ahí, no, por cuestiones laborales, nosotros estamos con La Voz, estamos los días sábados. Sí, sí, Voz y Voto. Por Canal 12, vamos a cambiar un poco el programa Voz y Voto, justamente porque la streaming tiene muchas cosas más de la coyuntura, bueno, pero para tener un programa un poco más analítico. Exactamente. Los sábados, para quienes siguen la política puedan también un poco sentarse un ratito a pensar en el país que viene en este año de elección. Siempre te vemos. Un abrazo grande, Juan Manuel. Buena semana. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Juan Manuel González, un amigo, un periodista realmente con toda la talla de lo que requiere un Córdoba, donde el análisis significa trabajar puntualmente en lo que nos hace falta.